Hace apenas 5 días, el viernes pasado a las 6 de la tarde, en el barrio de Mea Shearim, en Jerusalén, a pocas calles del muro occidental, ocurrió algo que todavía está estremeciendo a una familia entera y que llegó a mis oídos a través de un pastor mesiánico con el que hablé por videollamada esa misma noche. El protagonista se llama Eliab Ben David, tiene 34 años, es hijo de una familia judía ortodoxa reconocida en su comunidad, estudioso de la Torá desde niño, casado y padre de 2 pequeños. Ese viernes, mientras su esposa encendía las velas del Shabbat y sus hijos corrían por la sala del apartamento familiar, Eliab regresó de la sinagoga con el rostro desencajado. No traía el brillo habitual del descanso sabático, traía los ojos rojos de haber llorado durante horas. Cerró la puerta, dejó su sombrero negro sobre la mesa de madera y dijo una frase que partió la historia de su casa en 2. Lo leí en Isaías y entendí que era él. Esa misma tarde, antes de regresar a casa, Eliab se había quedado solo en una pequeña sala de estudio detrás de la sinagoga. Había estado investigando casi en secreto el capítulo 53 del profeta Isaías. No era la primera vez que lo leía, pero esa tarde algo cambió. Según me contó el pastor que luego lo recibió, Eliab temblaba físicamente mientras repetía en voz baja las palabras sobre el siervo sufriente. Dijo que sintió como si el texto dejara de ser antiguo y se volviera una persona frente a él. No hubo luces en el cielo, no hubo música sobrenatural, hubo silencio. Y en ese silencio, un quebrantamiento tan profundo que cayó de rodillas sobre el piso frío de piedra. Un hombre formado en la tradición más estricta, pronunciando por primera vez el nombre que su familia le enseñó a evitar, Yeshua. La consecuencia fue inmediata. Esa misma noche, cuando compartió lo que había entendido, su padre se levantó de la mesa, golpeó con la mano abierta y salió del apartamento sin terminar la cena. Su hermano mayor le dijo que estaba traicionando generaciones enteras. El sábado por la mañana, su nombre ya corría en susurros por la comunidad. El domingo, Eliab cruzó el Jordán junto a otros 8 judíos, sí, 8 más, y fue bautizado en una ceremonia sencilla, sin cámaras oficiales, pero con lágrimas que nadie pudo fingir. El pastor me mostró el lugar exacto, la hora marcada en su teléfono, el agua todavía moviéndose alrededor de ellos. Y mientras yo escuchaba ese testimonio, pensaba que quizás se trataba de un caso aislado, de una historia más entre miles, pero no lo es. En la misma semana, en Tel Aviv, una joven soldado del ejército israelí pidió una Biblia completa en hebreo porque quería leer los evangelios por sí misma. En Haifa, un grupo de universitarios judíos se reunió en un apartamento para estudiar el Nuevo Testamento, comparándolo con los profetas. No estamos hablando de turistas espirituales. Estamos hablando de hijos e hijas de Israel, criados en la tradición, atravesando un proceso real, tangible, visible. Hermano, hermana que me escuchas, esto no es una emoción pasajera ni una estadística inflada. Son nombres, son rostros, son familias que están viviendo rupturas reales por causa de una convicción interna que no pueden apagar. Y la pregunta que comenzó a arder en mi espíritu cuando colgué aquella videollamada fue esta: ¿qué significa que miles de judíos estén aceptando a Cristo en su corazón ahora, en este tiempo específico de la historia? Porque no es solo Eliab, no son solo 8 en el Jordán. Son congregaciones mesiánicas que están creciendo, son testimonios que se multiplican, son estudios bíblicos en hebreo que se llenan más que antes. Algo se está moviendo en la raíz misma del pueblo que recibió primero las promesas. Y cuando la raíz empieza a moverse, el árbol entero lo siente. Escúchame con atención, esto no es una noticia más de religión. Esto puede ser una señal profética, puede ser un reloj que está avanzando, puede ser una advertencia llena de misericordia.
Si tu corazón ama la palabra, si alguna vez leíste Romanos 11 y te preguntaste cuándo se cumpliría, si sientes que estamos viviendo tiempos acelerados, quiero pedirte algo que no es una dinámica digital, es un acto espiritual. Escribe en los comentarios esta frase con convicción: Señor, enséñame tus tiempos. Escríbelo como una oración, no como costumbre, porque lo que vamos a examinar a partir de ahora no es teoría. Es una señal que podría estar marcando el comienzo del cierre de un ciclo profético. Lo que pasó en Jerusalén no fue casualidad, y lo que está comenzando en Israel puede estar hablándonos a todos. Cuando terminé de escuchar el testimonio de Eliab y de esos otros 8 hombres que descendieron a las aguas del Jordán, pronunciando el nombre de Yeshua, no pude seguir con mi agenda como si nada hubiera pasado. Cerré la puerta de mi estudio, abrí mi Biblia y fui directo a ese capítulo que durante siglos ha sido un misterio ardiente, Romanos 11. Porque lo que estamos viendo no es simplemente un fenómeno religioso, no es una tendencia sociológica, no es una estrategia misionera bien ejecutada. Es algo que estaba escrito, es algo que fue anunciado con siglos de anticipación. Y cuando lo escrito empieza a manifestarse en la historia visible, la iglesia no puede quedarse distraída. El apóstol Pablo, judío de judíos, fariseo formado a los pies de Gamaliel, conocía el dolor del rechazo de su propio pueblo hacia el Mesías. Él mismo había perseguido a los seguidores del camino antes de encontrarse con la luz en el camino a Damasco. Y aún así, en medio de ese dolor, escribió una de las declaraciones más proféticas de todo el Nuevo Testamento. Dijo que a Israel le había acontecido un endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. No dijo para siempre, no dijo definitivamente, dijo en parte y hasta. Esa palabra hasta es una palabra de reloj. Es una palabra que implica un límite, una frontera, un momento de cambio. Significa que el endurecimiento no era eterno, que había un propósito redentor detrás de ese misterio. Durante 2000 años hemos visto cómo el evangelio se expandió por las naciones, cómo pueblos que no conocían la Torá abrazaron al Dios de Abraham, Isaac y Jacob por medio de Cristo. África, América Latina, Asia, Europa. Los gentiles fuimos injertados en el olivo, y mientras tanto la mayoría de Israel permanecía, como dijo Pablo, con un velo sobre el corazón. Pero ahora estamos viendo algo que no encaja con la estadística histórica de los siglos pasados. Estamos viendo judíos ortodoxos leyendo Isaías 53 con ojos nuevos. Estamos viendo rabinos retirados reconociendo que el siervo sufriente no puede ser la nación, sino una persona. Estamos viendo jóvenes israelíes, después de su servicio militar, viajando por el mundo y encontrándose con el mensaje del evangelio, regresando a casa con preguntas que ya no pueden ignorar. Y no son casos aislados, son miles. Hace apenas unas décadas, las congregaciones mesiánicas en Israel podían contarse con los dedos de una mano. Hoy existen decenas, con miles de creyentes judíos que confiesan públicamente a Yeshua como el Mesías prometido. No estamos hablando de judíos asimilados sin identidad. Estamos hablando de hombres y mujeres que aman su herencia, que celebran las fiestas bíblicas, que oran en hebreo y que han llegado a la convicción interna de que Jesús no es una traición a Israel, sino su cumplimiento. Y aquí es donde debemos detenernos con sobriedad, porque cuando el pueblo que recibió primero las promesas empieza a volver la mirada hacia el Mesías, eso no es un detalle menor en el calendario de Dios. Eso es una señal, es un movimiento en la raíz del árbol profético. El profeta Zacarías escribió algo que durante siglos parecía distante. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. ¿Entiendes la magnitud de eso? Mirarán a quien traspasaron. No dice que lo ignorarán para siempre.
Dice que habrá un momento en que el Espíritu mismo será derramado y el reconocimiento vendrá acompañado de quebrantamiento. Cuando escuché a Eliab describir cómo cayó de rodillas leyendo Isaías, cómo el texto dejó de ser tinta y se convirtió en una revelación personal, recordé esa profecía. Espíritu de gracia y de oración. No es presión humana, no es manipulación, es el Espíritu Santo obrando en el corazón del pueblo del pacto. Pero no debemos interpretar esto con ligereza ni con triunfalismo. No se trata de decir, ahora sí Israel entendió. Se trata de entender que Dios es fiel a sus promesas, que el mismo Dios que permitió un endurecimiento parcial para que los gentiles entráramos, está comenzando a mover el corazón de su pueblo nuevamente. Y si ese movimiento se está intensificando, entonces debemos preguntarnos, ¿qué fase del plan redentor estamos viviendo? Porque el mismo Pablo, que habló del endurecimiento parcial, también habló de algo que él llamó un misterio. Dijo que si la exclusión de ellos fue reconciliación para el mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Esa frase no es poética, es profética. Está conectada con resurrección, con restauración, con consumación. No estamos diciendo que todo Israel ya ha reconocido al Mesías. No estamos diciendo que la nación entera ha hecho una confesión pública. Pero sí estamos viendo brotes, estamos viendo señales tempranas, estamos viendo primicias. Y en la Biblia las primicias siempre anuncian una cosecha mayor. Cuando en Pentecostés el Espíritu fue derramado, no fue un evento aislado para emocionar a un grupo. Fue el comienzo de una era. Cuando en 1948 Israel volvió a ser nación después de casi 2000 años, no fue solo un acontecimiento político, fue un marcador profético. Y ahora, cuando judíos dentro de Israel y fuera de él están confesando a Cristo con convicción, eso tampoco es casualidad. Yo quiero que entiendas algo profundamente. Durante siglos la iglesia ha orado por el pueblo judío, ha intercedido por la salvación de Israel, ha leído los salmos y ha pedido misericordia sobre Jerusalén. Y ahora que estamos viendo respuestas visibles, no podemos seguir como si nada estuviera pasando. No podemos estar tan distraídos con nuestros propios conflictos internos, con nuestras discusiones denominacionales, que ignoremos que el plan mayor de Dios está avanzando. ¿Para qué Dios está despertando ahora a su pueblo escogido? Esa es la pregunta que debemos llevar en el corazón. ¿Es simplemente para añadir números a una estadística? ¿O es porque el tiempo de algo se está acercando a su plenitud? Jesús mismo lloró sobre Jerusalén y dijo que no habían conocido el tiempo de su visitación. Esa frase siempre me ha estremecido. No conocieron el tiempo. Estaban ocupados, estaban religiosos, estaban activos, pero no discernieron el momento profético que estaba frente a ellos. Y yo no quiero que la iglesia de hoy cometa el mismo error. No quiero que dentro de unos años miremos atrás y digamos, estaba sucediendo ante nuestros ojos y no lo entendimos. Cuando el pueblo que fue endurecido en parte comienza a abrir su corazón, eso significa que el hasta está avanzando. Significa que la plenitud de los gentiles está entrando en su fase final de cumplimiento. No sabemos el día ni la hora, no estamos poniendo fechas, pero sí estamos llamados a discernir las señales. Jesús reprendió a los fariseos porque sabían interpretar el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Sabían cuándo iba a llover, pero no sabían que el Mesías estaba caminando entre ellos. Hoy nosotros sabemos interpretar la economía, la política internacional, las tendencias sociales, pero ¿estamos interpretando el movimiento espiritual en Israel? La aceptación creciente de Cristo entre judíos no es una moda, es una señal de fidelidad divina. Es Dios diciendo, no me he olvidado de mi pacto. Es Dios recordándole al mundo que su plan no ha sido cancelado, que lo que prometió a Abraham sigue en pie. Y si Dios está cumpliendo lo que prometió hace milenios,
Eso significa que también cumplirá lo que prometió acerca del regreso de su Hijo, acerca de la restauración final, acerca del juicio y la redención definitiva. No podemos separar una cosa de la otra. El despertar en Israel está conectado con el cierre de la historia tal como la conocemos. Por eso este tema no es para alimentar curiosidad escatológica, es para provocar santidad, es para despertar vigilancia, es para movernos a intercesión profunda. Si el reloj profético está avanzando, nuestra respuesta no puede ser entretenimiento espiritual. Tiene que ser alineación. Cuando miro a Eliab, a esa joven soldado en Tel Aviv, a esos estudiantes en Haifa, no veo solo conversiones individuales, veo primicias de un cumplimiento mayor. Veo el Espíritu tocando la raíz del olivo, y cuando la raíz se mueve, el árbol entero se prepara para una temporada decisiva. No estamos jugando a la religión, estamos viviendo en tiempos donde lo escrito está empezando a manifestarse. Y si Israel está comenzando a mirar al que traspasaron, entonces nosotros debemos mirar al cielo con sobriedad y preguntarnos: Señor, ¿qué sigue en tu agenda? ¿Qué parte del misterio está a punto de revelarse? Lo que significó aquel viernes en Jerusalén no fue solo la conversión de un hombre, fue una señal de que el hasta está más cerca de su cumplimiento. Y eso, amado hermano, amada hermana, nos obliga a despertar. Y lo que comenzó con el testimonio de Eliab en Jerusalén no se quedó encerrado en aquella sala de estudio detrás de la sinagoga. En las semanas siguientes, los mensajes comenzaron a llegar con una frecuencia que ya no podía atribuirse a coincidencias aisladas. Pastores mesiánicos, misioneros discretos, incluso creyentes judíos que habían guardado silencio durante años, empezaron a hablar de algo que se estaba alineando como piezas de un rompecabezas antiguo que por fin encuentra su forma completa. En Beersheba, en el sur, un grupo de jóvenes profesionales judíos comenzó a reunirse los jueves por la noche para leer los profetas. No empezaron con el Nuevo Testamento, empezaron con Isaías, Jeremías, Miqueas. Querían entender por sí mismos si las promesas mesiánicas podían encajar en la figura histórica de Jesús de Nazaret. Uno de ellos, ingeniero de software, dijo algo que me dejó pensando durante días. Si él no es el Mesías, entonces todavía estamos esperando a alguien que cumpla exactamente lo que ya se cumplió. Esa frase no nació de una prédica emocional, nació de estudio, de comparación, de búsqueda sincera. En Nueva York, en barrios donde comunidades judías conservan tradiciones centenarias, se han formado pequeños grupos de estudio que analizan el Salmo 22 junto con los relatos de la crucifixión. No hay campañas masivas en estadios, no hay publicidad agresiva, hay mesas, hay textos abiertos, hay corazones inquietos. Y cada vez más, la conclusión es la misma. La descripción del justo sufriente no puede ser ignorada. Esto no es una ola superficial, es un proceso interno. Es el Espíritu Santo obrando en la conciencia del pueblo que recibió la ley, los pactos, las promesas. Y cuando eso ocurre en múltiples ciudades, en múltiples contextos, en distintos niveles sociales y académicos, debemos reconocer que estamos frente a un patrón, no a una anécdota. Jesús dijo que el evangelio sería predicado a todas las naciones y entonces vendría el fin. Durante siglos, la iglesia entendió todas las naciones como pueblos gentiles, tribus lejanas, idiomas exóticos. Y es cierto, el mensaje ha llegado a rincones donde antes solo había oscuridad espiritual. Pero no olvidemos que Israel también es nación. No olvidemos que el mismo Señor comenzó su ministerio diciendo que había sido enviado primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si ahora estamos viendo que esas ovejas comienzan a escuchar nuevamente la voz del pastor, eso significa que el ciclo está cerrándose desde el principio. Es como si la historia redentora estuviera regresando al punto donde empezó, pero esta vez con un alcance global completo. En Jerusalén, un rabino retirado que por años enseñó comentarios talmúdicos, comenzó a investigar las referencias mesiánicas en el libro de Daniel.
Según relató uno de sus alumnos, el punto de quiebre fue el capítulo 9, cuando comparó las 70 semanas con la cronología histórica. No se convirtió en una noche. Luchó, se resistió, pero finalmente dijo: si el Mesías ya vino en el tiempo señalado, entonces debemos reconsiderar todo. Ese tipo de confesión no es ligera, es costosa, implica reputación, implica relaciones, implica ruptura con círculos enteros. Y sin embargo está ocurriendo. Cuando el apóstol Pablo habló de la plenitud de los gentiles, no estaba hablando de un número mágico revelado públicamente. Estaba hablando de una fase, de un momento en que el propósito de Dios con las naciones alcanzaría su punto determinado. Y después de esa plenitud, dijo que todo Israel sería salvo. No necesariamente cada individuo sin excepción, sino la nación como entidad espiritual, experimentando un despertar masivo. Lo que estamos viendo hoy podría ser las primeras olas de ese despertar mayor. No es aún la confesión nacional. No es aún la escena descrita por Zacarías, donde Jerusalén entera llora mirando al que traspasaron. Pero sí son primicias que apuntan hacia esa dirección. Hay algo que debemos entender con profundidad. Dios no improvisa. El plan de redención no avanza por impulsos emocionales. Cada etapa está conectada con la anterior. Cuando Israel rechazó al Mesías en su primera venida, eso abrió la puerta para que el evangelio alcanzara a los gentiles con una intensidad inesperada. Pablo lo explicó como una riqueza para el mundo, pero también dijo que ese rechazo no era definitivo. Si el rechazo trajo reconciliación al mundo, que traerá su aceptación, vida de entre los muertos. Esa expresión no es metafórica sin peso. Está cargada de implicaciones escatológicas. Habla de restauración, de culminación, de algo que impacta incluso la creación misma. Cuando el pueblo del pacto reconoce al Mesías, no es solo una corrección teológica, es un cambio de fase en el drama cósmico de la redención. Por eso debemos preguntarnos con sobriedad, ¿estamos entrando en esa fase? No se trata de establecer fechas ni de alimentar sensacionalismo. Se trata de discernir el patrón. En los últimos años hemos visto tensiones crecientes en Medio Oriente. Hemos visto Jerusalén en el centro de debates políticos internacionales. Hemos visto un aumento de interés global en la identidad judía y en el conflicto alrededor de la tierra prometida. Todo eso forma parte de un escenario más amplio. Pero ahora añadimos un elemento espiritual interno: el aumento en la aceptación de Cristo entre judíos. Eso cambia la conversación, porque no es solo geopolítica, es profecía cumpliéndose desde adentro hacia afuera. En Tel Aviv, una joven artista dijo en una entrevista privada: yo siempre pensé que creer en Jesús era dejar de ser judía, pero cuando entendí que él era judío, que sus discípulos eran judíos, que el Nuevo Testamento está lleno de citas de nuestros profetas, comprendí que no estaba abandonando mi identidad, estaba completándola. Esa comprensión está rompiendo barreras mentales que durante siglos parecían infranqueables. Durante mucho tiempo, el nombre de Jesús fue asociado con persecución histórica, con dolor, con imposición cultural. Pero ahora una nueva generación está separando la figura del Mesías bíblico de los errores cometidos en su nombre. Están regresando al texto, están regresando a las raíces. Y cuando el regreso a las raíces lleva al reconocimiento del Mesías, eso es una señal de que el Espíritu está obrando más allá de estrategias humanas. La pregunta que debemos hacernos no es si nos alegra que judíos crean en Cristo. Claro que nos alegra. La pregunta es, ¿qué implica esto en el calendario de Dios? Porque si el endurecimiento fue parcial y temporal, y si ahora ese endurecimiento comienza a quebrarse en múltiples puntos, entonces el hasta mencionado por Pablo está acercándose a su cumplimiento. Y aquí es donde el peso espiritual aumenta. Porque si la plenitud de los gentiles está llegando a su límite designado, eso significa
que el tiempo de gracia extendida a las naciones también está avanzando hacia una transición. No significa que mañana termina todo. Significa que la historia no está en pausa. Significa que el plan no está estancado. Significa que lo que parecía lejano comienza a acercarse con pasos firmes. Jesús habló de señales, habló de guerras, de rumores, de terremotos, de engaño espiritual, pero también habló de Jerusalén, de su papel central en los últimos acontecimientos. No podemos leer los discursos proféticos del Señor sin notar que Israel ocupa un lugar protagónico en el desenlace. Si ahora Israel comienza a moverse espiritualmente hacia el Mesías, aunque sea en números que aún parecen pequeños comparados con la población total, debemos entender que en términos proféticos, las primicias son más importantes que la magnitud inicial. Cuando Elías oró por lluvia después de la sequía, primero apareció una nube pequeña como la mano de un hombre. No era una tormenta aún, era una señal. Pero esa pequeña nube indicaba que el tiempo de sequía estaba llegando a su fin. Lo que estamos viendo hoy podría ser esa nube pequeña. Podría ser la señal inicial de un derramamiento mayor sobre la casa de David. Y si eso es así, entonces la iglesia no puede permanecer tibia, no puede seguir discutiendo trivialidades mientras el reloj profético avanza. Porque el despertar en Israel no es solo noticia para ellos, es advertencia para nosotros, es llamado a vigilancia. Es recordatorio de que el mismo Dios que cumple sus promesas a Abraham, cumplirá también sus promesas acerca del regreso del Hijo del Hombre. No estamos ante un fenómeno aislado, estamos ante un alineamiento. Y cuando las piezas comienzan a alinearse, Israel en su tierra, evangelio predicado a las naciones, aumento de conversión judía. Debemos reconocer que estamos viviendo tiempos que generaciones anteriores anhelaron ver. La pregunta no es si esto nos emociona. La pregunta es si estamos preparados espiritualmente para lo que podría venir después. Porque si el despertar en Israel es señal de que el hasta está cerca, entonces la iglesia debe despertar también. No para entrar en pánico, sino para entrar en santidad. No para especular fechas, sino para alinearse con el propósito eterno. Lo que comenzó con un hombre arrodillado leyendo Isaías en Jerusalén podría ser parte de un movimiento mucho mayor. Y si lo es, entonces estamos contemplando los primeros ecos de un cumplimiento que marcará el cierre de una era. La historia no está girando al azar, está avanzando hacia una culminación. Y cada judío que reconoce a Cristo hoy no es solo un testimonio individual, es una señal de que el plan eterno de Dios sigue en marcha, firme, exacto, imparable. Hay un punto en toda revelación profética donde la emoción debe dar paso a la sobriedad. Y hemos llegado a ese punto, porque hasta ahora hemos hablado del hecho, judíos aceptando a Cristo. Hemos hablado del patrón, el aumento, la alineación, el movimiento interno en Israel. Pero ahora debemos enfrentar la implicación espiritual más delicada de todas. ¿Qué significa esto para nosotros, los gentiles? ¿Qué significa esto para la iglesia que ha vivido 2000 años bajo una gracia extendida? El apóstol Pablo no habló de la plenitud de los gentiles como una metáfora decorativa. Dijo con claridad: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y aquí está la palabra que no podemos ignorar: plenitud. Plenitud implica límite, plenitud implica medida, plenitud implica que hay un número, una fase, un momento determinado por Dios que no será extendido indefinidamente. No sabemos cuál es ese número, no conocemos el día ni la hora, pero sí sabemos que existe un punto en el plan divino donde algo se completa. Y si Israel comienza a despertar, si el endurecimiento empieza a romperse, eso significa que el hasta está siendo alcanzado progresivamente.
Ahora escúchame con madurez espiritual. No estoy diciendo que mañana se cierra la puerta de la gracia. No estoy anunciando fechas. Estoy diciendo que el reloj no está detenido. El plan no está en pausa. Y cuando los indicadores proféticos comienzan a alinearse, la iglesia debe dejar la comodidad y entrar en discernimiento. Porque si la plenitud de los gentiles está entrando en su fase final, eso significa que estamos viviendo en el borde de una transición espiritual histórica. Durante siglos, el Evangelio ha sido proclamado a las naciones con una intensidad sin precedentes. Hemos visto avivamientos, movimientos misioneros, traducciones bíblicas en miles de idiomas, pero también hemos visto tibieza, secularización, iglesias convertidas en entretenimiento, evangelio diluido para acomodar culturas. Mientras tanto, Israel permanecía mayormente resistente. Pero ahora, cuando judíos ortodoxos comienzan a reconocer al Mesías, cuando jóvenes israelíes empiezan a leer el Nuevo Testamento con ojos abiertos, cuando congregaciones mesiánicas crecen dentro de la tierra prometida, la pregunta ya no es si esto es significativo. La pregunta es si estamos preparados para lo que viene después. Porque la Escritura no deja el tema inconcluso. Pablo continúa diciendo, y luego todo Israel será salvo. Esa palabra luego implica secuencia. Primero plenitud de los gentiles, luego restauración de Israel. Y aquí es donde debemos temblar con reverencia. Porque si la restauración de Israel está comenzando en primicias visibles, eso significa que la etapa previa, la plenitud de los gentiles, está acercándose a su consumación. Estamos conscientes de lo que eso implica. Implica que el tiempo de gracia extendida a las naciones no es infinito. Implica que la ventana actual tiene un propósito y un límite. Implica que Dios está cumpliendo su agenda con precisión milimétrica. Jesús habló de días como los de Noé, días donde la gente comía, bebía, se casaba, construía, negociaba, sin discernir que el tiempo estaba cerrándose. No porque no hubiera señales, sino porque estaban distraídos. La generación de Noé no ignoró la construcción del arca, la vio, durante décadas la vio, pero la interpretó como locura, como exageración, como fanatismo, hasta que el día llegó y la puerta se cerró. Yo no quiero que la iglesia de hoy vea el despertar en Israel como una curiosidad teológica. No quiero que lo archivemos como un dato interesante para debates escatológicos. Quiero que lo miremos como una señal de que el plan redentor está avanzando hacia su clímax. Porque si Israel comienza a mirar al que traspasaron, si el Espíritu de gracia está siendo derramado, eso no ocurre en un vacío histórico. Ocurre en sincronía con otras piezas. Mira el mundo, mira la aceleración moral, mira la confusión espiritual global, mira la presión sobre Jerusalén en la escena internacional, mira el aumento de antisemitismo en distintas naciones, mira la tecnología que permite control y vigilancia como nunca antes en la historia humana. Y en medio de todo eso añade este elemento: judíos aceptando a Cristo. Eso no es ruido, es señal. La Escritura también habla de una gran tribulación, de un tiempo de angustia para Jacob. Habla de un conflicto final centrado en Jerusalén. Habla de un remanente que será preservado. Y si el remanente comienza a formarse ahora, eso significa que el escenario está siendo preparado. No estamos hablando de miedo, estamos hablando de sobriedad. Si la plenitud de los gentiles está acercándose a su punto designado, entonces cada alma cuenta, cada decisión espiritual pesa, cada día de indiferencia es una oportunidad desperdiciada, porque cuando la fase cambia, cambia para todos. Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes. Todas esperaban al esposo, todas tenían lámparas, todas dormían cuando él tardaba, pero solo 5 tenían aceite suficiente. Cuando el clamor se oyó a medianoche, la diferencia no fue que unas creyeran en el esposo y otras no. La diferencia fue preparación.
Si estamos viviendo cerca de la culminación de la plenitud de los gentiles, entonces la pregunta no es si creemos en la segunda venida. La pregunta es si tenemos aceite. Porque el despertar en Israel no solo anuncia restauración para ellos, también anuncia evaluación para nosotros. Durante siglos, la iglesia gentil ha sido el instrumento principal de expansión del evangelio. Hemos sido injertados en el olivo, hemos participado de la savia de la raíz. Pero Pablo advirtió algo serio: no te jactes contra las ramas naturales. Eso significa que nuestra posición no es permanente por mérito propio, es gracia. Y si Dios no perdonó a las ramas naturales cuando persistieron en incredulidad, tampoco perdonará arrogancia en los injertados. Este es un momento de humildad profunda. Ver judíos aceptando a Cristo no debe producir superioridad espiritual, debe producir reverencia, debe producir gratitud, debe producir urgencia. Porque si la restauración de Israel está en movimiento, eso significa que el plan está avanzando hacia el cierre de la era actual. Y aquí es donde la tensión aumenta. Porque la Escritura no describe el cierre como un picnic espiritual. Describe sacudidas, describe persecución, describe separación entre trigo y cizaña. Si la plenitud está cerca, entonces la purificación también lo está. Dios no cierra ciclos sin limpiar lo que pertenece a ese ciclo. La iglesia será refinada, la tibieza será expuesta, la fe superficial será probada. El cristianismo cultural no resistirá el peso de los días venideros. Y mientras eso ocurre, Israel comenzará a ocupar su lugar profético con mayor claridad. El libro de Apocalipsis habla de 144,000 sellados de las tribus de Israel. Habla de 2 testigos en Jerusalén. Habla de una confrontación final centrada en la ciudad santa. Si el despertar en Israel es primicia, entonces el escenario descrito por los profetas está más cerca de lo que muchos imaginan. Pero repito, no es para pánico, es para preparación. Dios no revela señales para asustar a su pueblo, las revela para despertarlo. Si estamos viendo los primeros brotes del cumplimiento de Romanos 11, entonces debemos preguntarnos: ¿estamos viviendo como si el tiempo fuera corto? ¿O estamos construyendo como si tuviéramos siglos por delante? Porque la historia no se mide por nuestra percepción, se mide por el decreto eterno. La aceptación creciente de Cristo entre judíos es una campana que está sonando suavemente, pero con claridad. No grita aún con estruendo mundial, pero resuena en el espíritu de quienes disciernen. Y esa campana dice: el reloj está avanzando. La pregunta no es si estamos fascinados por las profecías. La pregunta es si estamos obedeciendo al Señor hoy. Porque cuando la fase cambia, cambia rápido. El diluvio no cayó en gotas aisladas durante años. Llegó de repente. La destrucción de Jerusalén en el año 70 no fue un proceso lento y cómodo. Fue devastadora. La segunda venida no será un evento simbólico. Será visible, irreversible, definitivo. Y si el despertar en Israel es parte del preludio, entonces la iglesia debe despertar también. No podemos seguir viviendo como si el tiempo fuera elástico. No podemos seguir acumulando pecado no confesado. No podemos seguir postergando obediencia. Porque si la plenitud de los gentiles está acercándose a su cumplimiento, cada día cuenta más que nunca. Lo que comenzó con un hombre arrodillado en Jerusalén, leyendo Isaías, podría estar conectado con un movimiento mayor que culminará en la manifestación gloriosa del Rey. Y si eso es así, entonces el llamado no es a especular, es a santificarse. Porque cuando el esposo viene, no avisa con calendario humano. Viene cuando la plenitud se completa. Y si esa plenitud está cerca, entonces el tiempo de preparación es ahora. Hemos hablado del hecho, hemos hablado del patrón, hemos enfrentado la implicación profética, pero ahora llegamos al punto más importante de todos. ¿Qué está pidiendo Dios que hagamos frente a esto? Porque toda revelación que no produce obediencia se convierte en información inútil.
Y el cielo no está mostrando señales para entretener nuestra curiosidad escatológica. El cielo está despertando a su pueblo para prepararlo. Si el despertar en Israel es señal de que el hasta está avanzando hacia su cumplimiento, entonces la pregunta no es si el fin está cerca en términos de calendario humano. La pregunta es, ¿estamos alineados con el tiempo que estamos viviendo? Porque hay algo que debemos entender con claridad. Cada vez que Dios cambia de fase en su plan redentor, primero llama a su pueblo a alinearse. Antes del diluvio hubo advertencia. Antes del éxodo hubo preparación en las casas con la sangre en los dinteles. Antes de Pentecostés hubo espera en el aposento alto. Antes de cada transición, Dios prepara a un remanente consciente. Y si estamos viendo señales de transición profética, entonces la preparación no es opcional. Lo primero que Dios está pidiendo es volver a la raíz. Y cuando digo raíz, no me refiero a tradiciones externas. Me refiero a volver al temor reverente de la palabra. Durante demasiado tiempo, la iglesia en muchas regiones ha vivido de frases motivacionales, de mensajes superficiales, de predicaciones que acarician, pero no confrontan. Pero si el reloj profético está avanzando, necesitamos volver al texto con hambre, con disciplina, con profundidad. No podemos enfrentar tiempos finales con fe liviana. No podemos entrar en una fase de cumplimiento profético con ignorancia bíblica. La palabra debe dejar de ser un accesorio dominical y volver a ser alimento diario. Porque cuando el escenario cambia, solo permanece firme quien tiene fundamento. Lo segundo que Dios está pidiendo es reconciliación con su diseño original. Durante siglos la iglesia gentil desarrolló una teología desconectada de Israel, como si el plan de Dios hubiera sido cancelado para el pueblo del pacto. Pero si ahora estamos viendo restauración en Israel, debemos corregir nuestro corazón. Debemos dejar de ver al pueblo judío como capítulo cerrado y empezar a verlo como parte viva del propósito eterno. Eso significa orar por Israel con entendimiento, no solo como consigna política, sino como intercesión espiritual. Significa bendecir lo que Dios está moviendo, no ignorarlo. Significa alinearnos con el corazón del Padre que nunca abandonó su pacto, porque si Dios es fiel a Abraham, también será fiel a sus promesas finales. Lo tercero que Dios está pidiendo es santidad sin negociación. Y aquí debemos ser directos. No podemos hablar de señales del fin mientras vivimos en tibieza. No podemos emocionarnos con profecías mientras toleramos pecado oculto. Si la plenitud de los gentiles está acercándose a su cumplimiento, entonces la pureza espiritual no es lujo, es urgencia. Jesús no viene por una iglesia entretenida, viene por una iglesia preparada, sin mancha, sin arruga. Eso no significa perfección sin errores. Significa arrepentimiento genuino, vigilancia constante, vida examinada. Porque cuando el esposo llega no hay tiempo para improvisar aceite. Lo cuarto que Dios está pidiendo es discernimiento de los tiempos. No todos los creyentes están llamados a ser expertos en escatología, pero todos estamos llamados a estar despiertos. Discernir no significa especular, significa observar con oración. Significa comparar lo que vemos con lo que está escrito. Si Israel está despertando, si el mundo está convulsionado, si la moral global se descompone, si la tecnología permite escenarios antes impensables, no podemos vivir como si todo fuera estable e indefinido. El discernimiento nos protege del engaño, porque en tiempos finales no solo habrá cumplimiento profético, también habrá confusión espiritual, falsos mesías, falsas esperanzas, narrativas que intentarán redefinir lo que está ocurriendo. Solo quien está anclado en la verdad podrá permanecer firme. Lo quinto que Dios está pidiendo es urgencia evangelística. Si la plenitud de los gentiles tiene un punto determinado, entonces cada alma cuenta con un peso mayor. No podemos delegar la evangelización a ministerios especializados. No podemos asumir que siempre habrá mañana. El despertar en Israel nos recuerda que Dios cumple promesas antiguas.
Y si cumple promesas antiguas, también cumplirá advertencias antiguas. Por eso este no es tiempo de comodidad espiritual. Es tiempo de misión consciente, pero quiero ir más profundo aún. Porque la preparación no es solo externa, es interna. Dios está pidiendo que examinemos nuestras prioridades. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿En sistemas económicos frágiles? ¿En reconocimiento social? ¿En seguridad aparente? Porque cuando las fases cambian, lo temporal se sacude. Hebreos habla de un reino inconmovible. Todo lo que puede ser sacudido será sacudido. Y si el plan está avanzando hacia su culminación, la sacudida no es posibilidad lejana, es parte del proceso. Por eso la preparación implica desapego progresivo. No abandonar responsabilidades, no abandonar trabajo, pero sí abandonar idolatrías modernas. El corazón debe estar listo para decir: si el Señor viene hoy, estoy en paz. Si el ciclo cambia mañana, estoy alineado. Porque la peor tragedia no sería que el fin esté cerca. La peor tragedia sería que esté cerca y nosotros distraídos. Quiero que entiendas algo con claridad pastoral. El despertar en Israel no significa que todo termina mañana. Significa que el plan no está congelado. Significa que las piezas se están moviendo. Y cuando las piezas se mueven, el jugador soberano está preparando la siguiente jugada. Nosotros no controlamos el tablero, pero sí decidimos si estamos del lado correcto del rey. Por eso Dios nos está llamando a una decisión interna firme, no emocional, no pasajera, firme. Decisión de vivir despiertos, decisión de abandonar la tibieza, decisión de interceder con entendimiento. Decisión de caminar en santidad real, decisión de permanecer en la palabra. Porque si el tiempo de los gentiles está entrando en su fase final, entonces nuestra generación tiene una responsabilidad única. No somos espectadores pasivos de la historia, somos parte del momento. Las generaciones pasadas leyeron Romanos 11 como promesa lejana. Nosotros podríamos estar viéndola comenzar a cumplirse. Eso debería producir temblor santo. No miedo paralizante, temblor reverente. El mismo Jesús dijo: cuando veáis que estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Observa la palabra comienzan. No dijo cuando todo esté consumado, dijo cuando comiencen. Y si lo que estamos viendo en Israel es el comienzo visible de una restauración mayor, entonces la postura correcta no es especulación frenética. Es postura erguida, cabeza levantada, vida ordenada. Dios está preparando a su pueblo para una transición, y las transiciones exigen alineación. No puedes cruzar un río con equipaje innecesario. No puedes entrar en una nueva fase cargando lo que pertenece a la anterior. Por eso este momento no es para acumular distracciones, es para simplificar la vida espiritual, volver al altar, volver a la oración constante, volver a la comunión sincera, volver a la obediencia diaria. Porque cuando el rey decida que la plenitud se ha completado, el siguiente acto comenzará sin consulta humana. Y si estamos viendo señales de que esa plenitud se aproxima, entonces el llamado es claro: prepárate. No porque tengas miedo, prepárate porque amas su venida, prepárate porque quieres ser hallado fiel, prepárate porque entiendes que el tiempo no es eterno. El despertar en Israel no es solo noticia para celebrar, es campana que despierta a la iglesia. Y quien escucha la campana y decide ignorarla, asume el riesgo de ser sorprendido. Pero quien la escucha y ajusta su vida, entra en la paz de saber que está caminando en sincronía con el propósito eterno. Dios está moviendo piezas antiguas en el tablero profético. Israel está despertando, la plenitud se acerca. Y la pregunta final de esta etapa es simple pero profunda. ¿Estás viviendo como si el rey realmente pudiera aparecer en tu generación? Porque si lo estás, entonces no hay temor, hay expectativa santa. Pero si no lo estás, este es el momento de ajustar, no mañana, no cuando las señales sean más obvias. Ahora, porque el reloj no se detiene. Y cuando la plenitud se complete, la siguiente página de la historia será irreversible. Ahora llegamos a una línea divisoria que no podemos suavizar, porque toda señal profética trae consigo dos posibles respuestas.
preparación o indiferencia. Y cuando hablamos del despertar en Israel como posible indicador de que la plenitud de los gentiles está acercándose a su cumplimiento, no estamos hablando de un detalle menor en la agenda celestial. Estamos hablando de consecuencias eternas. La Escritura es clara en algo: cuando Dios avanza de fase, no todos reaccionan de la misma manera. Habrá un pueblo preparado y habrá un pueblo sorprendido. Los preparados serán aquellos que no se burlaron de las señales, que no minimizaron el movimiento en Israel como simple fenómeno religioso, que no trataron las profecías como material de debate académico. Serán los que tomaron en serio el llamado a santidad, los que ajustaron su vida antes de que la presión aumentara, los que hicieron del altar un hábito y no una emergencia. Cuando el cumplimiento avance hacia su clímax, ellos no estarán confundidos, no estarán preguntándose qué está pasando, discernirán la aceleración espiritual, entenderán que el reloj no se detuvo, tendrán paz en medio de la sacudida, porque ya habrán decidido de qué lado están. Para ellos, el despertar en Israel no será motivo de miedo, sino de confirmación. Dirán: Dios está cumpliendo lo que prometió, y si está cumpliendo eso, también cumplirá lo que prometió a los suyos. No se escandalizarán cuando el mundo se polarice, no perderán la fe cuando aumente la presión cultural contra el cristianismo bíblico, no se desmoronarán cuando la fe nominal quede expuesta. Serán como las 5 vírgenes prudentes, no perfectas, pero preparadas, no espectaculares, pero constantes. Tendrán aceite suficiente porque no dejaron su vida espiritual para el último momento. Pero habrá otros, habrá quienes escucharon estas advertencias y las clasificaron como exageración, quienes pensaron que el mundo siempre continuaría igual, quienes amaron más la comodidad que la vigilancia, quienes interpretaron las señales como ruido pasajero. Cuando la fase cambie con mayor claridad, cuando los acontecimientos se aceleren, ellos sentirán desconcierto, no porque Dios no haya hablado, sino porque eligieron no escuchar. Habrá creyentes tibios que intentarán ajustar su vida en medio de la tormenta. Intentarán llenar sus lámparas cuando el clamor ya esté sonando. Pero el problema de la tibieza es que adormece el discernimiento. No estamos diciendo que perderán la salvación por un descuido. Estamos hablando de pérdida de recompensa, de pérdida de autoridad, de pérdida de participación plena en lo que Dios está haciendo. La Biblia habla de quienes serán salvos como por fuego. Eso no es condenación eterna, pero sí implica pérdida. Y si el despertar en Israel es señal de que la plenitud se acerca, entonces la diferencia entre preparado y no preparado será cada vez más evidente. Los preparados tendrán convicción firme, no dependerán de emociones dominicales, no dependerán de modas espirituales, tendrán raíz profunda. Los no preparados buscarán señales espectaculares, pero ignorarán la transformación interior. Los preparados serán sobrios, no fanáticos, firmes, no histéricos, tendrán claridad sin pánico. Los no preparados oscilarán entre incredulidad y miedo, sin estabilidad. Habrá un contraste visible, porque cuando el plan de Dios entra en su fase final, la tibieza se vuelve insostenible. La historia bíblica nos muestra esto repetidamente. Cuando llegó el momento del éxodo, quienes obedecieron la instrucción de marcar la puerta con sangre estuvieron protegidos. Quienes la ignoraron sufrieron la consecuencia. Cuando Jerusalén fue sitiada en el año 70, los creyentes que recordaron las palabras de Jesús huyeron a tiempo. Los que no discernieron quedaron atrapados en la tragedia. Dios siempre advierte antes de ejecutar una transición mayor. Y si ahora estamos viendo señales de restauración en Israel, debemos entender que eso no solo anuncia bendición para ellos, también anuncia definición para nosotros. Habrá un remanente firme. Ese remanente no será necesariamente el más visible ni el más popular, será el más obediente. Serán creyentes que aman la verdad más que la aprobación cultural,
que priorizan el reino más que el reconocimiento, que viven con la expectativa del regreso del rey, no como teoría, sino como realidad posible. Ellos no temerán la sacudida, porque ya habrán soltado lo que puede ser sacudido. Pero quienes estén aferrados a sistemas temporales sentirán el impacto con mayor violencia. Cuando las estructuras económicas tiemblen, cuando las alianzas políticas cambien, cuando la presión espiritual aumente, el corazón revelará dónde estaba la confianza. Y aquí está el punto clave. El despertar en Israel no es simplemente una buena noticia, es un marcador profético, es como una señal en el camino que dice: estás acercándote a una intersección decisiva. En una intersección no puedes seguir recto indefinidamente, debes decidir dirección. La iglesia global está acercándose a una intersección. Podemos elegir preparación o comodidad, vigilancia o distracción, santidad o adaptación cultural. Los preparados no serán perfectos, pero serán decididos. Los no preparados serán religiosos, pero indecisos. Y en tiempos finales la indecisión es peligrosa, porque el sistema del mundo no permanecerá neutral, se polarizará. Habrá presión para conformarse. Habrá narrativas que intentarán redefinir la verdad. Habrá intentos de mezclar fe con ideología para suavizar el mensaje. Los preparados resistirán porque ya habrán definido su lealtad. Los no preparados se adaptarán para evitar conflicto. Pero cuando el rey venga, no evaluará popularidad, evaluará fidelidad. Y el despertar en Israel es una advertencia amorosa para que definamos nuestra fidelidad ahora. No cuando la presión sea máxima, no cuando la puerta esté por cerrarse, ahora. Porque cuando la plenitud de los gentiles se complete, en el tiempo exacto determinado por Dios, la siguiente fase comenzará con firmeza. Habrá restauración visible en Israel. Habrá confrontación global. Habrá cumplimiento de lo que los profetas anunciaron. Y en ese escenario, solo quienes estén anclados en Cristo permanecerán firmes sin miedo. Por eso este momento no es para especulación obsesiva, es para evaluación personal. ¿Estoy viviendo despierto? ¿Estoy cultivando aceite? ¿Estoy alineado con el corazón de Dios para Israel y para las naciones? ¿Estoy preparado si el ciclo cambia en mi generación? Porque si la respuesta es sí, entonces hay paz. No importa qué tan intensos sean los días venideros. Pero si la respuesta es incierta, este es el momento de corregir. El despertar en Israel no garantiza que el fin es mañana, pero sí indica que el plan avanza. Y cuando el plan avanza, la oportunidad de preparación no debe desperdiciarse. Habrá gloria para el remanente, habrá recompensa para los fieles, habrá gozo para quienes anhelaron su venida, pero también habrá lamento para quienes vivieron distraídos. No condenación eterna necesariamente, pero sí lamento por oportunidades perdidas. Yo no quiero estar entre los que dicen: lo escuché pero no actué. Quiero estar entre los que dijeron: lo vi, lo entendí y me preparé. Porque cuando el rey aparezca, no habrá espacio para ajustes tardíos. Y si Israel está comenzando a despertar, entonces el escenario se está preparando. La pregunta no es si el reloj avanza. La pregunta es: ¿estás listo cuando marque la siguiente hora? Hemos llegado al momento donde ya no basta con entender. Ahora es tiempo de decidir. Porque toda revelación que no desemboca en una decisión se convierte en carga espiritual. Y si hemos visto que el despertar en Israel puede estar señalando que el reloj profético avanza hacia el cumplimiento de la plenitud de los gentiles, entonces el Espíritu nos está colocando frente a una elección. No es una elección emocional, no es una elección dramática, es una elección profunda y consciente. ¿Voy a vivir como si el tiempo fuera ilimitado? ¿O voy a vivir como alguien que sabe que la historia tiene dirección y destino? Este no es un mensaje para generar miedo, sino claridad. Porque cuando uno entiende que el plan de Dios está avanzando, deja de postergar obediencia, deja de justificar tibieza, deja de negociar con el pecado pequeño que nadie ve. Si Israel está comenzando a mirar al Mesías con ojos nuevos, si el endurecimiento parcial empieza a ceder,
entonces nosotros no podemos endurecer nuestro propio corazón en indiferencia. El llamado hoy es sencillo pero radical. Alinéate con el tiempo de Dios. Alinearte significa revisar prioridades. Significa que el reino vuelve a ocupar el centro. Significa que tu comunión con el Señor deja de ser opcional. Significa que tu fe deja de depender de emociones y comienza a depender de convicción. Porque si el ciclo cambia en nuestra generación, no quiero que seas encontrado distraído. No quiero que seas contado entre los que dijeron, algún día me tomaré esto en serio. El tiempo de tomarlo en serio es ahora. No porque el fin sea mañana, sino porque el plan ya está en movimiento. Jesús dijo que cuando veamos que estas cosas comienzan a suceder, levantemos nuestra cabeza. Esa expresión no es pasiva, es postura de esperanza activa. Es postura de alguien que ha decidido estar listo. Y listo no significa encerrado esperando catástrofes. Listo significa fiel en lo cotidiano. Listo significa limpio delante de Dios. Listo significa vigilante sin paranoia. Hoy no te estoy pidiendo que investigues fechas. Te estoy pidiendo que investigues tu corazón. Hay áreas donde sabes que necesitas arrepentimiento. Hay relaciones que debes restaurar. Hay hábitos que sabes que no glorifican a Dios. ¿Hay distracciones que han apagado tu sensibilidad espiritual? Si el despertar en Israel es señal de que el reloj avanza, entonces cada día es una oportunidad de ajuste. No podemos controlar el calendario profético, pero sí podemos controlar nuestra respuesta. Tal vez algunos escuchan esto y dicen, pastor, yo amo al Señor, y eso es hermoso, pero el amor verdadero se demuestra en obediencia constante, no solo en emoción. Este es tiempo de fortalecer tu altar personal, tiempo de volver a la palabra con hambre, tiempo de orar, no solo por necesidades materiales, sino por discernimiento espiritual, tiempo de interceder por Israel con entendimiento, no por tradición, porque el pueblo que discierne los tiempos no vive sorprendido, vive preparado. Y quiero decir algo con claridad pastoral: si el fin no fuera mañana, igual vivir preparado es la mejor forma de vivir. Si Cristo tardara décadas más, una vida alineada siempre será una vida bendecida. Pero si estamos realmente cerca de la culminación de la plenitud, entonces esta preparación se convierte en urgencia santa. No dejes que este mensaje quede como uno más en tu lista de contenidos escuchados. Haz que marque una decisión. Hoy decide caminar con mayor profundidad. Hoy decide dejar la tibieza. Hoy decide priorizar lo eterno sobre lo temporal. Y quiero invitarte a hacer algo sencillo pero poderoso. No como dinámica digital, sino como acto espiritual. Escribe en los comentarios esta declaración: vigilo y me preparo. No la escribas por costumbre, escríbela como pacto personal delante de Dios. Como quien dice, Señor, no quiero estar dormido cuando tu plan avance. No quiero ser sorprendido por lo que tú ya anunciaste. Porque el despertar en Israel puede ser una campana que anuncia que el tiempo se está acercando a su cumplimiento. Y cuando la campana suena, el sabio no la ignora, ajusta su paso. Hoy es día de ajuste. Hoy es día de alineación. Hoy es día de decidir de qué lado estarás cuando la historia alcance su clímax. El reloj no se detiene, el plan no se cancela, la promesa no se retrasa, pero el preparado permanece firme. Y mi oración es que tú seas contado entre ellos. Hemos caminado juntos desde un hecho tangible en Jerusalén hasta las profundidades de Romanos 11. Hemos visto el patrón, hemos entendido la implicación, hemos escuchado el llamado a prepararnos. Y ahora, en este último momento, quiero cerrar no con especulación, sino con sellamiento espiritual. Porque al final de todo, la pregunta no es esta una señal del fin? La pregunta es, ¿qué harás tú si lo es? Si miles de judíos están comenzando a aceptar a Cristo, si el endurecimiento parcial está cediendo, si la plenitud de los gentiles está acercándose a su punto determinado, entonces estamos viviendo en una generación privilegiada y responsable al mismo tiempo. Privilegiada porque vemos lo que otros solo leyeron, responsable porque no podemos fingir que no lo vimos. La historia humana no es una línea sin destino, es un camino que se dirige hacia un encuentro.
Y ese encuentro no será simbólico, será real. El rey volverá. El Mesías que fue rechazado será reconocido. El que fue traspasado será mirado con lágrimas. El que fue crucificado será coronado ante los ojos de las naciones. Y cuando ese día llegue, no importará cuánto supimos sobre escatología. Importará cómo vivimos mientras esperábamos. Yo no quiero que este mensaje termine en tu mente. Quiero que descienda a tu espíritu. Si Israel está despertando, que tú despiertes también. Si el reloj avanza, que tu fe se afirme. Si el cumplimiento se acerca, que tu vida esté alineada. Porque el peor error no sería que el fin esté cerca. El peor error sería que esté cerca y tú dormido. Jesús contó que el clamor se oyó a medianoche. Aquí viene el esposo. Ese clamor no fue prolongado, fue repentino. Y en ese instante la diferencia quedó expuesta. No quiero que seas parte de los que corren desesperados buscando aceite cuando ya no hay tiempo de producirlo. El aceite se cultiva en la intimidad diaria, en la oración constante, en la obediencia silenciosa, en la renuncia a lo que contamina. El despertar en Israel no es accidente histórico, es fidelidad divina. Es Dios diciendo: yo no olvidé mi pacto, y si no olvidó su pacto con Abraham, tampoco olvidará su promesa de regresar. Estamos viendo piezas antiguas moverse, y cuando las piezas antiguas se mueven, el desenlace se acerca. Pero escucha esto con paz: los preparados no temen el desenlace, lo anhelan. No temen porque han hecho las paces con Dios. No temen porque su esperanza no está en sistemas temporales. No temen porque su ciudadanía está en el cielo. Si Cristo viniera en nuestra generación, que nos encuentre fieles. Si la transición ocurre pronto, que nos encuentre despiertos. Si la plenitud se completa, que nos encuentre alineados. No sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos discernir cuando el viento cambia. Y el viento profético está soplando sobre Israel. Yo quiero orar contigo ahora. Padre eterno, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, tú que guardas tu pacto por generaciones, hoy nos presentamos con reverencia delante de ti. Si estamos viviendo tiempos de cumplimiento, despierta nuestra conciencia. Si el reloj avanza, fortalece nuestra fidelidad. No permitas que vivamos distraídos cuando tu plan está en movimiento. Señor, guarda nuestros corazones del orgullo espiritual. Enséñanos a interceder por Israel con amor y entendimiento. Líbranos de la tibieza. Enciende nuestras lámparas. Danos aceite fresco, que no seamos sorprendidos sino hallados velando. Si esta generación verá el avance final de tu plan, haznos dignos de permanecer firmes. Que nuestras vidas reflejen que realmente creemos que volverás. Purifica nuestras motivaciones, ordena nuestras prioridades. Sella en nosotros la convicción de que el tiempo es precioso. En el nombre de Yeshua, el Mesías prometido y cumplido. Amén. Y ahora, antes de despedirnos, quiero invitarte a un acto sencillo pero profundo. No escribas algo por rutina. Escribe con conciencia. Escribe como quien hace un pacto con Dios. Escribe esta palabra remanente, no como etiqueta, como decisión, como declaración de identidad espiritual. Señor, quiero ser parte del remanente fiel. No del grupo distraído, no del grupo tibio, del remanente que vela, que ora, que espera con santidad. Porque si Israel está despertando, la iglesia debe despertar también. Y si el fin está más cerca de lo que imaginamos, que nos encuentre firmes, limpios y llenos de esperanza. La historia avanza. El reloj no se detiene. La promesa permanece, que cuando el Rey venga nos encuentre listos.